Bien, en la semana número 9 vamos a hablar sobre la introducción a la neurofarmacología. La neurofarmacología, la definición que tiene es el estudio de la acción de los fármacos en el sistema nervioso y la interacción de moléculas con receptores y neurotransmisores. Su objetivo es comprender la acción de los medicamentos en el cerebro, desarrollar fármacos para tratar enfermedades neurológicas. Neurotransmisión es un proceso de liberación, recepción y acción de neurotransmisores en la sinapsis y es importante para el desarrollo de nuevos fármacos. Las enfermedades neurológicas, algunas son Alzheimer, Parkinson, epilepsia, esquizofrenia, entre otras. Y es importante una investigación de fármacos para su tratamiento. Los desarrollos de fármacos. Esto se debe a investigación de nuevos compuestos y requiere de una evaluación de eficacia y seguridad de ensayos clínicos. Y las aplicaciones clínicas son tratamientos de trastorno de sueño, ansiedad, depresión, entre otros, y el uso de fármacos en la práctica médica. En la semana 10 hablamos acerca del trastorno de la ansiedad. Como sabemos, es un trastorno mental que afecta entre el 15 y el 20% de personas a nivel mundial, causando preocupación extrema en el ámbito de salud a nivel mundial. La ansiedad puede ser dividida en dos partes, entre ansiedad normal, que la sufre en cualquier persona en cualquier momento, y la ansiedad patológica, que ya se vuelve un trastorno que la persona puede sufrir. En la ansiedad normal se encuentran episodios leves de ansiedad, poco frecuentes y limitados. Es de reacción esperable y común y su sufrimiento es limitado y transitorio. Por ello es ausente o ligera en la vida cotidiana de la persona que lo sufre. Por otra parte, la ansiedad patológica es de episodios repetitivos, alta intensidad y de duración prolongada. Su reacción es inesperada, puede ser en cualquier momento y su sufrimiento es ilimitado, no puede controlarlo. También se presenta de manera profunda en la vida de la persona que padece. Como sabemos, la ansiedad también está clasificada en otros diferentes tipos. Por ejemplo, el trastorno de ansiedad generalizada, que es la más común, el trastorno de ansiedad por separación, normalmente causada por separación de padres en niños pequeños, el mutismo selectivo, las fobias específicas, tener miedo a los lugares abiertos, algún tipo de personas, algún tipo de acción que pueda generar preocupación en la persona, trastorno de angustia, la agorafobia, miedo a los lugares con mucha gente, los trastornos de ansiedad inducidos por sustancias y medicamentos, trastorno de ansiedad por otra afección médica, ataques sintomáticos limitados, ansiedad generalizada con irregularidad, KIAL-CAP, fobia social, ataque de nervios. Entre estos y otros podemos ver cómo la ansiedad puede ser representada de diferentes formas en el ser humano. No hay solamente un tipo. La ansiedad puede ser tratada con diferentes medicamentos, pero normalmente se usa las benzodiazepinas, que son medicamentos psicotrópicos con efectos sedantes, hipnóticos, ansiolíticos, antiepilépticos, amnésicos y miorrelajantes. Los ansiolíticos son usados para tratar la ansiedad inicialmente. Puede ser usada si también la persona añade síntomas depresivos. Su consumo no debe ser superado de 2 a 4 semanas para no crear la adicción y también puede ser usado en ataques de pánico en el trastorno de ansiedad generalizada. Se recomienda el lorazepam, diazepam, bromazepam, entre otros medicamentos. Sus riesgos es que el consumidor puede sufrir de taquifilaxia, dependencia de este medicamento, la demencia, retardo psicomotor y otros riesgos. Las alternativas a las benzodiazepinas, si es que no se desea consumir, son los antihistamínicos de primera generación, la melatonina o también plantas medicinales. Como sabemos, el exceso de consumo de medicamentos de este tipo puede llegar a crearse una adicción en la persona, que es un trastorno crónico que se caracteriza por la compulsión, la pérdida de control y emociones negativas que la presente persona puede llegar a dar como reacción frente a los medicamentos o cualquier otro tipo de adicción, como por ejemplo el alcohol, las drogas, algún tipo de sustancia que es agradable hacia él pero no es bueno para su cuerpo. Pasa por etapas, por tres etapas principales, que es la preocupación y la anticipación, el consumo excesivo y la intoxicación, y el último, la abstinencia y el efecto negativo.
Hay dos tipos de adicción, frente a las sustancias adictivas y frente a las sustancias conductuales. Hablando de sustancias adictivas, es todo aquello que se puede consumir físicamente. Por ejemplo, las personas desarrollan una dependencia hacia el uso de químicos que puede tener efectos psicoactivos negativos en su vida. Los dos tipos más comunes de sustancias adictivas son el alcohol y las drogas, que obviamente cada quien está estructurada por su propia forma. Por otra parte, las sustancias conductuales hacen que las personas desarrollen una dependencia hacia alguna actividad o comportamiento específico. Algunos ejemplos de estas conductas son el juego compulsivo, la adicción al internet, la adicción a las compras, entre otras cosas. Hay factores de riesgo también en las personas, que principalmente hemos elegido como grupo 3. La genética, que dentro de ello están las vulnerabilidades hereditarias, y los antecedentes familiares de adicción. Si en alguna persona de su familia ha sido un adicto, posiblemente su sucesor puede también crear un tipo de adicción, es más propenso a tener adicción. El ambiente, el acceso a las sustancias, por ejemplo, normalmente en los barrios bajos llegan a vender drogas de una manera accesible. Entonces, si ellos están expuestos a esto, pueden llegar a consumir también. Y la presión social. Muchos adolescentes o jóvenes, para llegar a encajar en su grupo, pueden llegar a consumir de drogas, y no necesariamente eso, sino otras sustancias que pueden ser dañinas. Por ejemplo, el alcohol, o si vemos de una forma conductual ir a bares y esto se vuelve adictivo. Por otra parte, en la psicología podemos ver los problemas de salud mental. Cuando una persona no es estable mentalmente, puede llegar a caer en adicción. Y también otro es el estrés. Estos factores son importantes en las personas, mas no son esenciales. O sea, no necesariamente tienen que presentarse en una persona para que sea un adicto, pero son factores de riesgo que podemos encontrar en ellas para poder prevenirlo. Las adicciones empiezan a actuar a través de mecanismos neurofisiológicos normales, que se basan principalmente en la activación aberrante del sistema dopaminérgico mesolímbico del cerebro. Durante la primera fase del consumo se producen cambios neuroquímicos y moleculares en el cerebro que conducen a la adicción y a la dependencia de lo que se está consumiendo. Estos cambios también parecen estar relacionados con la necesidad incontrolable de consumir drogas llamada craving, que es una de las principales causas de recaída. Hay dos implicaciones, las cerebrales y las conductuales. Iniciando por las cerebrales, las drogas adictivas actúan sobre el sistema de recompensa mesolímbico, que interviene en la experiencia de placer y recompensa. Estos cambios en el cerebro pueden provocar impulsos incontrolables de consumir drogas, conocidos también como antojos, que es una de las principales razones en que los adictos recaen. Por otra parte, las implicaciones conductuales, la adicción puede provocar un cambio de actitud y comportamiento relacionado a su consumo de drogas. Normalmente las personas comienzan a tener un comportamiento compulsivo, violento, otros se aíslan de la sociedad solamente para consumir drogas. Por último, vimos acerca del sistema de recompensas. Sabemos que son centros en el sistema nervioso central que obedecen a estímulos específicos y naturales. Son regulados por neurotransmisores que permiten al individuo desarrollar conductas aprendidas que responden a hechos placenteros o de desagrado. Esto quiere decir agrado y desagrado, estímulo-respuesta. Las drogas actúan sobre el sistema límbico, que está en la parte más interna del cerebro y provoca una sensación artificial de placer, mas no es placer directo. El uso repetitivo de drogas afecta el funcionamiento del sistema límbico e inicia el proceso de la adicción. Un cerebro sano está controlado por el córtex y también por las emociones, o sea, tiene una parte racional y una parte emocional. En cambio, en el cerebro consumidor, estas dos partes comienzan a distorsionarse, que al final el cerebro adictivo solamente se comienza a mover por emociones, y por eso vemos que muchas personas comienzan a actuar impulsivamente sin tener racionalidad. En la semana 12 hablamos acerca de las técnicas de registro psicofisiológico. Estos son estudios para relacionar el cerebro y el comportamiento a través de las medidas de eventos fisiológicos del ser humano, relacionados con procesos cognitivos, emocionales y conductuales. Tres son los principales: el electrocardiograma, el electroencefalografía y la electromiografía. El electrocardiograma registra la actividad eléctrica del corazón.
a través de estudios de los cambios de voltaje durante un tiempo determinado. Y esto se suele registrar en un gráfico en el monitor del electrocardiógrafo. Por otra parte, el electroencefalograma permite detectar y registrar la actividad eléctrica del cerebro a través de pequeños electrodos fijados sobre el cuero cabelludo de la persona, o sea, en la cabeza. Se usa habitualmente para estudiar el funcionamiento del sistema nervioso central y también de la corteza cerebral. Y por último, el electromiograma estudia la actividad eléctrica de los músculos y las células nerviosas o neuronas motoras. Estas transmiten las señales eléctricas que produce la actividad y la contracción muscular. Buenas noches. En la semana 13 vamos a hablar sobre las técnicas electrofisiológicas, el registro electrofisiológico y la técnica neurofisiológica. Las técnicas electrofisiológicas se utilizan para estudiar la actividad eléctrica entre células, tejidos y órganos. Estas células son esenciales para comprender la función del sistema nervioso y otros sistemas biológicos. Algunas de las técnicas más comunes influyen la electroencefalografía, la electromiografía, la electrocardiografía y los potenciales evocados. Con respecto al registro electrofisiológico, el registro electrofisiológico se refiere al proceso de recopilar datos eléctricos de células, tejidos u órganos. Este registro puede realizarse mediante electrodos colocados en la superficie del cuerpo y directamente en el tejido interesado, bueno, de interés. Los datos registrados se utilizan para analizar la actividad eléctrica y comprender la función de la estructura bajo el estudio. Y luego hablamos de la técnica neurofisiológica. La neurofisiología es una rama de la fisiología que se centra en el estudio de la función del sistema nervioso. Las técnicas neurofisiológicas implican la aplicación de métodos para investigar cómo las células nerviosas y las redes neuronales generan y transmiten señales eléctricas. Estas técnicas no solo incluyen métodos como la EEG y el MG. Las técnicas electrofisiológicas es el tema de la semana 14. ¿Pero qué son las técnicas electrofisiológicas? Las técnicas electrofisiológicas son herramientas utilizadas en la psicofisiología y la psicobiología para estudiar la actividad eléctrica del sistema nervioso y la relación con los procesos cognitivos y emocionales. En este podemos encontrar las distintas técnicas que son los electroencefalogramas, que es una técnica que registra la actividad del cerebro. Mediante los electrodos colocados en el cuero cabelludo, permite estudiar la actividad cerebral en diferentes estados cognitivos y emocionales. El potencial de los evocados. El potencial de los evocados son respuestas eléctricas del cerebro que se generan en respuesta a estímulos sensoriales específicos con sonidos, luces o estímulos táctiles. Estos potenciales permiten estudiar la percepción sensorial y los procesos de atención y memoria. La magnetoencefalografía. La magnetoencefalografía es una técnica que registra los campos magnéticos generados en la actividad eléctrica del cerebro. Proporciona una alta resolución temporal y espacial, lo que permite identificar con precisión las áreas cerebrales y actividades durante diferentes tareas cognitivas. La electrocardiograma. Esta es una técnica que registra la actividad del corazón. Aunque no está directamente relacionada con la elaboración, esta puede ser utilizada en los estudios fisiológicos para evaluar las respuestas emocionales y el nivel de la actividad fisiológica.